Bueno, los saludo a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. No sé si se acuerdan que hemos estado hablando de algunos cuadros sindrómicos bastante importantes y bastante representativos de lo que sería la neurología. La vez pasada, la semana pasada, bueno, estuvimos hablando de ELA y de síndromes extrapiramidales, dentro de ellos el Parkinson. Ahora nos queda pendiente que podamos charlar sobre síndrome cerebeloso, que es una de las temáticas que es importante porque a veces, como yo les mencionaba a ustedes en los prácticos, a veces una ACV o un síndrome neurológico focal agudo se podría presentar no como una clínica de un síndrome piramidal, sino con una clínica de un síndrome cerebeloso. Eso es lo que vamos a charlar ahora, y también vamos a ver esclerosis múltiple, que es una patología que ustedes la consideran importante y que incluso dentro de las manifestaciones o el abanico de presentaciones clínicas de la esclerosis múltiple, algunos de ellos, de esos pacientes, también se pueden presentar con síndrome cerebeloso. Así que son los dos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a empezar con el cuadro sindrómico del día de hoy, que sería síndrome cerebeloso. Bueno, acuérdense cuando tienen que definir un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Bien, en este caso, este síndrome se va a dar como consecuencia de la afectación del cerebelo. Bien, a veces se puede presentar en forma aislada, es decir, algunos pacientes pueden presentar con una crisis de vértigo o con alguna alteración en la motilidad. A veces el motivo de consulta de estos pacientes o de la familia es que ellos refieren de que no coordina los movimientos, quiere agarrar la taza, se le cae la taza, o quiere caminar y se va para un lado, se va para otro, o a veces tiene lo que van a referir como mareo, ¿sí? Eh, Ellos pueden referir como mareo, pero nosotros cuando vamos a objetivar y empezamos a indagar y hacer la anamnesis, vamos a ver que en realidad ese mareo, que el término mareo es un término que es muy subjetivo porque depende de uno u otro paciente y a veces abarca muchas manifestaciones, no solamente lo que es el cuadro objetivo que podemos detectar nosotros, que es el vértigo, ¿sí? Ya vamos a explicar enseguida lo que vendría a ser el vértigo. Algunos de estos pacientes se pueden manifestar con estos síntomas de forma aislada, pero algunos de ellos pueden estar asociados a otros cuadros, por ejemplo, piramidales, que hemos visto uno hace 2 jueves, que es el síndrome de Babinski-Nagiot, que ya lo vamos a charlar enseguida también, como para recordar. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que saber con respecto a lo que es la fisiología de lo que viene a ser el cerebelo. Es decir, ustedes conociendo las funciones del cerebelo ya van a poder saber las alteraciones. Es decir, si yo no sé la fisio, no voy a saber la pat. Entonces, tengo que conocer cuáles son las funciones del cerebelo. Ustedes van a saber que tiene funciones, por un lado, que son estáticas y otras que son dinámicas o cinéticas. Y vamos a ver que cuando se alteran estas funciones, que vamos a ver lo que significa cada una de ellas, es cuando sobreviene el síndrome cerebeloso. Entonces, es un paciente que va a tener una alteración de la eumetría. ¿Qué es la eumetría? Es la correcta medida del movimiento. Es decir, cuando nosotros medimos, por ejemplo, la prueba índice nariz, ¿sí? Ese movimiento hecho por nosotros o por el paciente tiene que tener una adecuada medida, una adecuada fuerza. De ahí también viene lo que es la isostenia, ¿sí? Para hacer esa prueba, ¿sí? Que vemos la función cerebelosa, ahí vamos a ver de que se necesita una adecuada medida para calcularlo en forma exacta y una adecuada fuerza. A su vez, para que ambos de estas dos situaciones ocurran, tiene que haber una sinergia, es decir, los músculos tienen que coordinar en forma adecuada entre los agonistas. En este caso, ¿cuál sería el músculo agonista? El bíceps, ¿sí? El músculo antagonista sería el tríceps. Si yo tengo una incoordinación de estos músculos a nivel del miembro superior en la prueba de índice nariz, obviamente voy a tener una sinergia. Dentro de lo que es una de las funciones del cerebelo sería la diadococinesia. Es decir, que la diadococinesia, ¿se acuerdan cuando hacemos la prueba de que el paciente haga pronosupinación en forma rápida y simultánea? Lo define de esa forma, es la capacidad que tenga el paciente de poder realizar esos movimientos rápidos en forma sucesiva, ¿sí?
y alterar nada. Y obviamente uno de los factores que también se pueden alterar en el síndrome cerebeloso es el tono, que eso va a repercutir en la postura y obviamente en los movimientos y en el equilibrio. Entonces, estos términos ustedes tienen que conocerlos, saberlos y reconocer de que si yo tengo un paciente con un síndrome cerebeloso va a haber alteración de cada uno de ellos, ¿ok? En algunos pacientes puede destacarse la alteración más de uno que de otro, ¿bien? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? De que puede haber alteración más que de uno de otro, sabiendo que el cerebelo está dividido anatómicamente y que tiene diferentes funciones, ¿bien? Así nosotros vamos a reconocer un cerebelo medio o vermiano, que es el famoso vermicerebeloso, ¿sí? Que filogenéticamente se lo definía como paleocerebelo, se dice que es la porción más antigua y que se va a vincular justamente con lo que es la postura y lo que viene a ser el equilibrio. Entonces acuérdense, el vermicerebeloso, que es la parte central del cerebelo, se encargaría del control de postura y control del equilibrio básicamente. ¿Bien? Los cerebelos laterales, son los hemisferios cerebelosos, es lo que hoy en día se denomina como neocerebelo, se encarga del movimiento, de la coordinación de los movimientos y a su vez la regulación del tono. ¿Bien? Son las dos funciones para cada uno de estos componentes del cerebelo. Bueno, recuerdan ustedes, cuando tienen que defender alguna patología o un diagnóstico sindrómico, siempre tienen que ver cuáles son las causas por las cuales se va a producir dicho diagnóstico o dicho síndrome. En el caso de las etiologías, nosotros podemos tener que a veces el paciente se puede presentar con un síndrome cerebeloso puro o dominante. ¿Y cuáles son las causas? Las mismas que veníamos hablando para síndrome piramidal, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hemorragias o isquemias, de ahí tenemos entonces un ACV que puede ser isquémico o hemorrágico. Un proceso inflamatorio también lo puede llegar a producir. Los procesos inflamatorios llevarían a producir cerebelitis, ¿sí? De origen infecciosa, a veces los abscesos. ¿Qué es un absceso? Que ya lo hemos mencionado, es una cavidad con pus, ¿sí? Una neocavidad con pus. Los quistes, los traumatismos, degeneración o atrofia cerebelosa de causa primaria, que son cuadros poco frecuentes, y existen también neoplasias, ¿sí? Que pueden llegar a generar como producción de un tumor que llegaría a manifestar un síndrome cerebeloso puro. Sepan que en algunos contextos hay manifestaciones de síndrome cerebeloso y que está asociado a otras manifestaciones, ya sea, por ejemplo, signos piramidales o extrapiramidales. Lo vamos a ver enseguida en la esclerosis múltiple, que es una de las patologías que vamos a charlar ahora. Se da en algunos contextos de enfermedades neurodegenerativas, se puede llegar a producir. Atrofias cerebelosas por alcoholismo, ¿sí? Hay pacientes que pueden llegar a ser manifestaciones del tipo ataxia cerebelosa de origen alcohólico, ¿sí? Eh, como un ejemplo sería la degeneración combinada subaguda, que cursa con anemia y obviamente ataxia. Y en algunos casos, algunos pacientes pueden asociarse con signos de patologías psiquiátricas o polineuropatía. Entonces sepan que son los dos contextos cuando nos ingresa un paciente con síndrome cerebeloso, ya sea puro o asociado. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Es decir, ¿por qué el paciente va a la consulta? Acuérdense que los síntomas es todo las manifestaciones subjetivas que refiere el paciente. Bien, entonces, el paciente cuando viene a la consulta no dice que tiene vértigo. Alguno que sea más leído, más instruido, le puede llegar a referir que tiene vértigo, pero muchos van a venir con el motivo de consulta mareo. Entonces yo ahí tengo que indagar qué sería un mareo. Para que ustedes sepan, porque el mareo es un término que es mucho más subjetivo y abarca otras cosas. También al mareo, cuando lo vayan a leer, van a leer que tiene como definición que es una sensación, por ejemplo, de vaído o como de vacío en la cabeza o de flotación o de que está pisando nubes. Todo eso también entra dentro de lo que viene a ser la sensación del mareo. Pero cuando uno habla de mareo como síntoma, nosotros hacemos referencia a lo que viene a ser el vértigo en realidad. Que el vértigo se lo define como la sensación ilusoria de movimiento. Eso búsquenlo porque está en el Argente también, como para que ustedes vayan recabando
lo que viene a ser definición, lo que es nomenclatura. Dentro de lo que viene a ser este síntoma, el vértigo, puede ocurrir cuando el paciente está de pie, es decir, en la bipedestación, o cuando está en decúbito lateral, sobre todo si está del lado de la lesión, si se acuesta del lado de la lesión. Puede tener cefaleas, puede tener vómitos, y esto, grábenselo, lo que viene a ser la cefalea y el vómito, porque esto lo vamos a charlar de nuevo cuando veamos síndrome de hipertensión no craneana, ¿sí? Dentro de lo que son los signos, es decir, qué es lo que nosotros vamos a objetivar en el paciente, vamos a ver trastornos estáticos y trastornos dinámicos. ¿Qué serían trastornos estáticos? Son trastornos de cuando el paciente está quieto, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, cuando el paciente se para, suele aumentar lo que se llama la base de sustentación, ¿sí? Eso es lo que se llama astasia. ¿Por qué sucede eso? Porque el paciente tiende a oscilar, se va hacia uno, se va hacia otro lado. Si le pedimos que haga la prueba de Romberg, es decir, que cierre los ojos, vamos a ver que el paciente no cae. ¿Por qué? Porque el paciente aumenta la base de sustentación. Entonces, este paciente generalmente no tiene signo de Romberg. ¿Bien? Pregunta examen. Entonces, ¿el paciente al hacer la prueba de Romberg se cae? No. El paciente que tiene una manifestación de síndrome cerebeloso va a tener astasia y no va a haber signo de Romberg, porque el paciente con signo de Romberg positivo es aquel paciente que cae. ¿Quién va a generar este tipo de signo? El que tiene un síndrome vestibular. Acuérdense que cuando vimos el octavo par, que era el equilibrio, lo que viene a ser el sistema laberíntico se encarga del control del equilibrio. Y estos pacientes son los que también van a tener oscilaciones, van a ir hacia uno y hacia otro lado, pueden aumentar su base de sustentación, pero si yo le hago la prueba de Romberg, el paciente se cae. No se da cuenta y se cae. Eso no sucede con el paciente con síndrome cerebeloso, porque el síndrome cerebeloso se da cuenta que se está oscilando y por eso aumenta la base de sustentación. Recordemos cómo hacemos la prueba de Romberg: paciente de pie, ojos cerrados, un pie al lado del otro. Recuerden que también podemos hacer el Romberg sensibilizado, que le pedimos al paciente que coloque un pie delante del otro. Dentro de los otros signos estáticos, vamos a ver que el paciente tiene un temblor de actitud. Es decir, como coloca las manos en posición de juramento, vamos a ver que puede tener cierto temblor. Bien. Recuerden que lo hemos charlado, el paciente con síndrome cerebeloso también tiene un temblor de acción, que ya lo vemos enseguida. Va a tener desviaciones, que es lo que estuvimos charlando, cuando el paciente se para, se va a deslizar hacia adelante, hacia atrás, hacia ambos lados, ¿sí? Teniendo movimientos de propulsión, retropulsión y lateropulsión. Recuerden, dentro de las alteraciones estáticas hay alteración del tono. ¿Por qué? Porque los hemisferios cerebelosos se encargan del control del tono, entonces va a cursar con hipotonía muscular. Y esto es algo muy llamativo. La verdad, yo nunca lo puse a prueba, pero ya en la próxima que tengamos un síndrome cerebeloso lo vamos a hacer. Lo que es catalepsia cerebelosa. ¿Se acuerdan la prueba de Vareno de Mingazzini, de miembros inferiores? Bueno, si yo le hago la prueba de Mingazzini a un paciente para ver fuerza en miembros inferiores, el paciente se cansa y tiende a bajar ambos miembros inferiores, sobre todo si es sano, si no tiene ningún signo piramidal ni nada semejante. Pero al hacer esta prueba, nosotros vamos a ver que colocando los muslos 90 grados con respecto al tronco y las piernas 90 grados con respecto al muslo, vamos a ver que el paciente que tiene un síndrome cerebeloso generalmente aguanta esta posición más tiempo que un individuo sano. Eso es lo que se conoce como catalepsia cerebelosa. Dentro de lo que vienen a ser los trastornos del movimiento, ¿sí? O trastornos cinéticos, vamos a ver algunas alteraciones. Por ejemplo, hay algo definido por Babinski que se llama grana sinergia de Babinski, que es secundario a la incoordinación de los músculos. Entonces, ¿qué significa? Se lo puede hacer con una prueba, ¿sí? Por ejemplo, que empiece a caminar. Cuando empieza a caminar, vemos que levanta en exceso el pie y se va deslizando el tronco hacia atrás. Entonces, hace un avance que le resulta dificultoso, hasta casi imposible. A menos que se ayude de alguien o tenga algo en que apoyarse. Entonces, como que le cuesta poder iniciar la marcha en algunos casos. No en todos, pero en algunos casos. Cuando ya empieza a marchar, tiene esa marcha característica sin zagueante,
insegura, que es lo que se llama marcha el ebrio o titubeante. Bien, acuérdense las marchas, que eso hay que recordar. Va a tener dismetría, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando vemos la prueba índice-nariz, eso sería lo que evaluamos la taxia dinámica, acuérdense que estos son trastornos cinéticos o de los movimientos. Entonces, al evaluar taxia dinámica, yo veo que el paciente tiene dismetría. Entonces, es una de las alteraciones que voy a ver, ya sea miembro superior con índice nariz o miembro inferior, talón, rodilla. Bien, que ya lo hemos visto en la clase de neurología. Y vamos a ver otra prueba que se llama la pequeña sinergia, en la cual podemos encontrar en una prueba que se llama prueba de arrodillamiento, que yo le pido al paciente que tome una silla por el respaldo y trate de apoyar la rodilla sobre la silla. Vamos a ver que el paciente levanta en exceso la rodilla y cuando la baja, la pega con fuerza. ¿Por qué? Porque no controla la fuerza. No controla la fuerza, no controla la isostenia, tiene una anisostenia, ¿sí? Va a tener prueba de inversión de tronco, ¿sí? Que esto es una prueba en la cual hacemos que el paciente estando de pie, se le pide que flexione el tronco hacia atrás y una persona sana lo que normalmente hace, como lo hacía Keanu Reeves en The Matrix, generalmente tiende a flexionar las rodillas. Bueno, acá el paciente no hace esto, inclina el tronco hacia atrás y no acompaña ese movimiento con una flexión de rodillas, como lo haría un sujeto sano, ¿sí? Entonces son algunas pruebas que se pueden llegar a hacer en consultorio cuando tenemos tiempo y tenemos facilidad para poder realizarlas. Bueno, recordando lo que viene a ser índice nariz, ¿sí? Que ya lo hemos hecho en clase, lo hemos hecho en los prácticos. Dentro de las maniobras de trastornos del movimiento, ¿sí? O de las maniobras activas, dentro de las cosas que tenemos que solicitar es la prueba de la diadococinesia y vamos a ver que el paciente no puede realizar esos movimientos sucesivos y alternos, entonces tiene una adiadococinesia. Esto obviamente va a ser porque no hay una adecuada sinergia entre los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Recuerden que el temblor semiológicamente, acuérdense, puede ser de reposo, que el que vemos en el Parkinson, puede ser de actitud, que lo vemos acá y lo vemos en el hipertiroidismo, y el temblor de acción o cinético, que este es el ejemplo que tienen que acordarse, que el temblor de acción se va a observar en el síndrome cerebeloso. Bien, vayan agendando todas esas cosas, esos pequeños datos, porque todos son preguntas que pueden ser de examen. Esto sí es muy interesante verlo, lo que es la braditelocinesia. Para que ustedes entiendan, básicamente es cuando se descompagina el movimiento. Es decir, el paciente, por ejemplo, yo al hacer la prueba índice-nariz ya evalúo todo eso, ya evalúo esa acción que realiza el paciente. Entonces voy a observar que a la hora de hacer la prueba índice-nariz, el paciente vamos a ver que hace el temblor, tiene la anisostenia, se puede tocar la cara, el ojo, la nariz fuerte, y a su vez el movimiento lo va a ir descompaginando, ¿sí? Va a ir avanzando en forma lenta en algunos casos, o rápida, pero el movimiento es fragmentado. Es muy característico verlo una vez que uno toma contacto con el paciente con síndrome cerebeloso, lo detecta y es muy llamativo. ¿Se acuerdan de las pruebas de los reflejos osteotendinosos? Por ejemplo, lo podemos probar cuando probamos o realizamos el reflejo tricipital, ¿se acuerdan? Que tenemos que dejar la mano péndula. Bueno, esto es resultado de la hipotonía. La hipotonía muscular va a hacer que los miembros oscilen más del lado que está comprometido que del lado sano. Dentro de algunos trastornos de movimiento pasivo, ahí encontramos esas maniobras, ¿se acuerdan? Para ver tono. ¿Sí? Acuérdense que, ¿cómo evalúo el tono? Maniobras de pasividad. Recuerden eso, no se lo vayan a olvidar porque eso le va a servir para este parcial y para el final. ¿Sí? Yo evalúo el tono con maniobras de pasividad. Recuerden que yo tenía lo que es mano-hombro, talón isquión para ver lo que es el tono en un paciente con un síndrome piramidal, ¿sí? O con un foco neurológico agudo secundario en ACV. Pero hay otras pruebitas que son estas, la prueba de André Thomas, que me sirve para evaluar el tono, en el cual se acuerdan que era el ejemplo clásico, que tenemos que tomar al paciente desde atrás, imprimir un movimiento de rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, y vemos cómo se sacude uno de los miembros más que el otro.
¿sí? Eso se da justamente por la hipotonía, ¿bien? Obviamente, yo les hacía a ustedes la pregunta de que si esta maniobra yo se lo puedo hacer a un paciente con un síndrome piramidal agudo, por ejemplo, tuvo una ACV agudo, ¿se lo puedo hacer? No, porque ni siquiera se va a poder parar, ni siquiera se va a poder mantener de pie porque tiene una hemiplegia, ¿sí? Lo mismo que la maniobra de resistencia Stuart-Holmes, ¿sí? Que le pedimos al paciente que lleve, que flexione el antebrazo, ¿sí? El bíceps, y nosotros soltamos, y obviamente en el caso de hipotonía, el paciente va a golpear su hombro justamente porque tiene esa alteración. Yo les pregunto a ustedes, ¿esta maniobra la puedo usar en un paciente con síndrome piramidal, con un ACV agudo? Y no, porque va a estar pléjico, ¿sí? Diferente sería las pruebas que me puedan llegar a dar resultados de, por ejemplo, un signo de la navaja, que yo observaría en una hemiplegia espástica, pero ya es un paciente evolucionado, no es un paciente agudo, es un paciente que ya tuvo una ACV hace años y que por la neurorehabilitación ya va adquiriendo mayor tono, y que ese tono va a tener tendencia a evolucionar a una espasticidad. Entonces, acuérdense y no se vayan a confundir, pruebas de Thomas y de Stuart Holmes sirven para evaluar el tono, lo mismo que talón isquión, lo mismo que signo de la navaja, lo mismo que el signo de la rueda dentada, todo es para ver el tono, nada más que en este caso estas pruebas sí las puedo evaluar porque el paciente, su vía piramidal, en el contexto que sea un síndrome cerebeloso aislado, va a estar indemne. ¿Bien? Bueno, otros trastornos que puede tener el paciente, se le puede alterar lo que es la escritura, obviamente, porque no va a coordinar, no va a tener una adecuada fuerza. Entonces el temblor, la dimetría, va a hacer que la escritura sea irregular. Va a tener trastornos de la palabra, ¿sí? Eso se da por la ataxia y los músculos fonadores. Va a tener disartria también. Una palabra que suele ser monótona, lenta y descompuesta en sílabas, ¿sí? Hablarían como un escandinavo que aprende a hablar en otro idioma, y generalmente, o cualquier persona que empiece a hablar, digamos, en otro idioma, pero se les denominaba palabra escándida. Esto lo van a leer, ¿sí? Cuando recalquemos y repasemos esclerosis múltiple. Ahí vamos a charlar de esto enseguida. Recuerden, el paciente con síndrome cerebeloso, uno de los motivos de consulta puede ser el vértigo. Entonces yo tengo que revisar la motilidad ocular, hacer el movimiento de los oculomotores y ver si tiene o no nistagmo. Y el nistagmo, recuerden que puede ser horizontal, puede ser vertical o rotatorio. Generalmente cuando se da por causas centrales, van a leer que el nistagmo suele ser de origen vertical. Dentro del diagnóstico, bueno, sabemos que es resultado del examen físico. Si yo tengo que revisar a un paciente, muchas veces a mí me presentan un paciente que tiene como un foco neurológico supuestamente, pero a la hora de revisarlo yo veo que tiene temblor de acción, veo que tiene hipotonía, veo que tiene dismetría, anisostenia, etc. Entonces me doy cuenta que en realidad ese foco neurológico es por un síndrome cerebeloso. Sabemos que el síndrome cerebeloso, ¿sí? El medio, es bilateral, van a predominar, recordemos cómo se encarga del control de lo que viene a ser la postura y lo que viene a ser el equilibrio. Entonces, cuando tengo un síndrome cerebeloso medio, es bilateral, predominan trastornos estáticos, trastorno en la bipestación, va a tener también nistagmo y disartria, y los pacientes que tienen síndrome cerebeloso lateral suelen ser homolaterales, es decir, del lado de la lesión, y van a predominar los trastornos cinéticos, es decir, va a tener incoordinación, va a tener hipotonía, etc. Y sepan que los síndromes cerebelosos también pueden estar asociados a otras manifestaciones neurológicas, como el que habíamos charlado en la clase de síndrome piramidal, ¿sí? Dentro de los síndromes alternos, ¿se acuerdan? Hay algunos que se asocian con trastornos sensitivos o motores, dependiendo de los pares craneanos, como ser el síndrome Babinski-Nagiot, que cursado con un hemisíndrome cerebeloso de compromiso ese lado, tenía también un síndrome piramidal y también anestesia contralateral. Todo paciente que viene con un cuadro neurológico, no solamente porque lo vemos en clase de ACV, porque lo vemos en clase de síndrome piramidal, etc. En este caso, paciente que hace un foco neurológico, en este caso sería por compromiso cerebeloso, hay que hacer sí o sí
una neuroimagen, ya sea tomografía, que es lo más importante, lo más rápido, y obviamente de acuerdo a las características clínicas del paciente, si tiene estabilidad hemodinámica o no, y si es necesario confirmar alguna otra cosa, como por ejemplo un ACV de tronco encefálico, tendría que hacer una resonancia magnética. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto antes que pasemos al siguiente tema? Profe, ¿podría volver a repetir lo de nixtamia? Nistagmo. Nixtamo, ajá. Bueno, el nistagmo es el movimiento pendular de los ojos, ¿sí? El nistagmo nosotros lo revisamos cuando exploramos los oculomotores. Es decir, le pedimos al paciente que mire el dedo, ¿sí? Como evaluamos cualquier oculomotor, ¿sí? Que mire hacia arriba, hacia abajo, y vamos a observar si es que vamos a apreciar si es que a la realización de cierto movimiento, los ojos tienen ese movimiento pendular, ya sea en una u otra dirección. ¿Cómo puede ser el nistagmo? El nistagmo puede ser vertical, ¿sí? Puede ser horizontal, hacia un lado o hacia otro, y a veces que puede llegar a ser rotatorio, que es lo menos frecuente. Cuando nosotros vamos a estudiar algo que se llama síndrome vertiginoso, que es el paciente que cursa con vértigo, ¿bien? Hay muchas veces que el vértigo puede ser también, como la parálisis facial, ¿se acuerdan que puede ser periférico central? Bueno, el vértigo también puede ser de origen central o puede ser de origen periférico. Cuando es de origen periférico es por un compromiso del octavo par, del componente laberíntico. Y cuando el vértigo es de origen central, generalmente se ve por un problema de aquí, de esto que estamos viendo ahora, que es el cerebelo. Entonces, se dice que la mayoría de los cuadros vertiginosos de causa central dan un nistagmo de origen vertical, con forma vertical, perdón. Mientras que los vértigos de origen periférico generalmente cursan con un nistagmo horizontal, generalmente desviado hacia el lado de que tiene compromiso el oído. Ese paciente que tiene vértigo también puede cursar, por ejemplo, con hipoacusia o puede cursar también con acúfeno, es decir, que sienta un sonido bien agudo, que es lo que se suele presentar, que es lo que se llama acúfeno, ¿sí? Entonces ese sonido, ese zumbido que puede llegar a sentir el paciente, se puede presentar en lo que viene a ser el vértigo. ¿Por qué les menciono el tema del vértigo? Porque son las dos circunstancias que se puede llegar a presentar el paciente con nistagmo. Generalmente, si puede ser de origen cerebeloso, ¿sí? Me va a presentar con vértigo. Puede ser de origen vestibular, que va a ser un nistagmo también, pero de origen del octavo par, es decir, periférico. Entonces son las circunstancias más frecuentes que nos pueden llegar a presentar nistagmo en contexto de un paciente con vértigo. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que vimos ahora? Así continuamos. Creo que usted lo nombró el tema del vértigo cuando habló de los pares craneales, que Sí, creo que, si no me acuerdo, o sea, me acuerdo más o menos, es donde se altera la información del oído, o sea, los otiolitos obstruyen el conducto semicircular mandando una información errónea al cerebro y ahí creo que es donde se produce el vértigo, ¿no? exactamente. Eh, a propósito de eso, hay, sobre todo cuando viene un paciente que ingresa por vértigo, bueno, nosotros tenemos que revisarlo, tenemos que preguntarle al paciente si está con hipoacusia, si está con acúfenos, y vemos si tiene nistagmo. Si el paciente tiene todo características de ser un vértigo periférico, hay una maniobra que se llama maniobra de Dixal-Peak, ¿sí? Que es rara, digamos, de poder realizarla, y no siempre se la realiza, y obviamente tiene que ser con un explorador experimentado, porque el paciente se lo acuesta, se lo coloca de un lado con la cabeza mirando hacia un lado, ¿sí? Después se le da vuelta al tronco del paciente mirando hacia el otro lado, ¿sí? Y también se lo sienta. Entonces una maniobra que suele ser rápida para poder, mediante esas maniobras, tratar de acomodar los otolitos que están en los conductos semicirculares. Suele ser una de las causas de que el paciente puede presentar alteraciones, digamos, del octavo par, y uno de estos motivos de consulta que sería el vértigo, que es el principal motivo de consulta que van a tener los pacientes.
Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta con respecto a lo de este tema de recién? Así continuamos con el siguiente. Bueno, mientras vamos a parar esta grabación y pasamos al siguiente tema.